Bueno, voy a empezar agradeciendo a Ordinaria el espacio, tanto hoy, este encuentro, como los últimos 11 ediciones y el hecho de estar ahí para todas las que no estábamos, pero no podíamos venir o estábamos fuera. Saber que existía ahí ese espacio, la verdad es que ha sido siempre como un poco de refugio. Y esa otra forma de hacer academia, ¿no? Y agradecimiento también porque es ahora como mi refugio en Madrid. Y nada, como que estoy muy contenta y un poco incómoda, nerviosa de presentar aquí. Y agradecer también a Ona, es una maravilla estar aquí hoy compartiendo este espacio y bueno, como que de todo el... conversaciones con Ona, con Leire, con Maider, con alguna gente, con Jara y convivencias incluso con las criaturas han tenido un papel muy importante en la investigación que he hecho en los últimos años. Entonces, bueno, es bastante emocionante compartir el espacio hoy. Hoy no quería hablar mucho como del tema de la reproducción asistida o las gestaciones en sí, sino más de la parte metodológica, ¿no? de algunas preguntas metodológicas que se me abren al analizar ciertos espacios de poder, ¿no? En este caso, mi lío o mi tema sería el de las clínicas de reproducción asistida o los mercados reproductivos, y si quería como situarlo un poquito, aunque no me vaya a centrar súper en analizar el tema, ¿no? Pero sí como señalar que hablo de espacios de poder al hablar de las clínicas reproductivas, no solo por las clínicas en sí, sino como parte de un mercado reproductivo más amplio que considero o me parece interesante estudiar, porque no es solo un espacio de atención a problemas de fertilidad o infertilidad de un porcentaje pequeño de la gente, sino que considero que estos mercados reproductivos son una parte importante de un cambio de un modelo reproductivo mucho más amplio, que tiene que ver con una mayor estratificación reproductiva, con el retraso, está vinculado al retraso de edad de maternidad, y en el que las clínicas están jugando un papel fundamental, no tanto asistiendo a la reproducción, sino modelando lo reproductivo en 3 direcciones básicas, que serían aumentar el campo de selección reproductiva, con todo lo que tiene de normativización y de capacitista, todo este giro, aumentando la capacidad de transferencia de capacidades reproductivas, ¿no? Esta movilidad de células, embriones y demás de unos cuerpos a otros, y todo lo de complejo que tiene hacer eso dentro de un marco de la industria, de un marco capitalista. Y aumentando el modelaje o la variación de los tiempos reproductivos, ¿no? Tanto por lo que decía del retraso de la edad reproductiva, como por todo el tema que posibilita la congelación de embriones ahora que se utilizan dentro de 15, 20 años, la congelación de óvulos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como que más allá de las clínicas de reproducción asistida como ese lugar concretito que ayuda a unos casos concretos de problemas de fertilidad, es como un mercado reproductivo que tiene un papel muy grande en un cambio de modelo reproductivo, y que además tiene un papel especial en el Estado español, tanto por ser una de las principales industrias a nivel europeo y global, por recibir muchos turistas reproductivos, como porque en el Estado español se utiliza más reproducción asistida que en otros lugares, que en otros países del entorno, ¿no? Y en torno a un poquito menos, un 9,5-9,4% de los recién nacidos vivos cada año proceden de clínicas de reproducción asistida en el Estado español, que es una cifra mucho mayor que en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo esto, digamos que las clínicas y los profesionales las profesionales que allí trabajan están atendiendo un montón de casuísticas distintas que van más allá de esa imagen, bueno, pues que se tenía como al principio de las técnicas, de problemas concretos de fertilidad, ¿no? Y de hecho algunas profesionales, una bióloga en concreto me decía como, es que nosotros no estamos para esto. Y es como, pero sí, están interviniendo en esto, ¿no? Entonces están teniendo un poder
poder mucho más amplio, estas clínicas, de lo que en principio se preparan para tener y en ese sentido están funcionando como centros de un poder doble, ¿no? Por un lado, el poder biomédico, que sabemos que es un gran poder, ¿no? Para definir nuestros cuerpos, para definir normatividades, para definir en concreto quién se puede reproducir y cómo. Y por otro lado, son centros de poder muy fuerte económico, ¿no? Como muestra, por ejemplo, el hecho de que la mayor parte de las clínicas en el Estado hayan sido en los últimos años compradas por fondos de inversión. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacemos trabajo de campo en estos espacios? ¿Para qué? ¿Cómo podemos tratar de afectar estos espacios? ¿Y a quién queremos y podemos incomodar? ¿Y de qué maneras hacer el trabajo de campo ahí nos incomoda a las que lo hacemos, ¿no? Y en este sentido, bueno, he hecho la de no traer presentación porque ya me parecía que no me daba tiempo a centrar la atención en las dos y eso me ha llevado a que no estoy teniendo como muy claras las referencias, o sea, no estoy referenciando mucho también por la cuestión del tiempo. Subiré referencias en la página de Ordinaria. Pero sí que hay muchísima literatura, sobre todo en antropología, como reflexionando sobre la incomodidad en el trabajo de campo, sobre todo a nivel de etnografías y sobre todo con reflexiones sobre cómo hacernos cargo de nuestra posición de poder cuando investigamos, ¿no? Cómo hacernos cargo de que las personas a las que investigamos tengan capacidad de respuesta, etcétera, lo cual tiene muchísimo sentido por la herencia colonial de la antropología, por la tendencia extractivista de la sociología, etcétera, pero ¿qué pasa al estudiar espacios de poder, ¿no? Porque con todo este debate, por ejemplo, ahora de la posibilidad de que objeten las personas a las que estudiamos, bueno, estos campos saben objetar muy bien. ¿Qué hacemos para lo contrario, ¿no? En este tipo de campos hay como en general dos posibilidades, te pueden ignorar o te pueden tomar en serio, ¿no? Y las dos tienen sus problemas y sus preguntas, ¿no? En mi experiencia, que me apetecía compartir, porque me parece como que este es un espacio importante para reflexionar sobre estas cosas y yo necesito como reflexionarlas con otras, en los primeros años, al leérseme, bueno, pues una joven doctoranda de sociología que tampoco se entendía muy bien lo que es, bueno, la psicóloga, la periodista, esta tipa que viene a hacer preguntas pero no tal, eso me generaba una incomodidad muy fuerte de estar todo el rato mirada desde arriba, pero a la vez era muy cómodo porque primero te explicaban las cosas como con mucho detalle, porque te las explican como si fueses tonta en general, entonces bueno, eso tiene como ventajas metodológicas y tenía una desventaja muy grande que era un poco acceso, ¿no? También si piensan que eres periodista tampoco te cuentan las cosas de la misma manera y el acceso era limitado, ¿no? En los últimos años se han abierto algunas pequeñas ventanas de oportunidad que cambian también la incomodidad, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho mi forma de ser leída en el campo y la forma en la que yo leo también a los profesionales por un montón de cuestiones, ¿no? Por la edad, por la posición, los títulos que tienes o no tienes, cuando los empiezas a tener, cómo son leídos, de qué universidad vienes, si vienes de una universidad de Madrid o de Frankfurt, si vienes con un programa de financiación del Plan Nacional o de los fondos europeos, bueno, como que cambia mucho la forma y de repente se abre una ventana de oportunidad pequeñita que pasa por la colaboración. Entonces de repente ya no te ignoran, te toman en serio, pero quieren colaborar y eso te pone en situaciones mucho más incómodas. Y entonces esa abre como la pregunta de al final, si queremos estudiar empresas, si queremos estudiar corporaciones, por supuesto van a querer algo de esa colaboración, de que tú accedas a su lugar. Entonces, la cuestión es cómo negociarlo y abrir la pregunta de qué pone más en riesgo el rigor, cómo en dónde evaluarlo y de qué maneras, ¿no? Entonces, estas posibles colaboraciones tienen muchos riesgos, pero yo creo que también tienen muchas ventajas, mucho potencial, pero necesitamos preguntarnos cómo hacerlo, ¿no? En un primer momento, yo me doy cuenta, pensándolo, que me acercaba a las clínicas en clave de lo que se ha llamado industrias del daño, ¿no? En clave de cómo acercarse a las corporaciones que están generando un daño y que tiene un sentido como muy importante, ¿no? Luego me ha servido bastante estas reflexiones de estudiar hacia arriba, ¿no?
y cómo es diferente la ética o las preguntas desde estudiar hacia abajo, de estudiar hacia arriba. Y en los últimos años también ha habido, como en estas colaboraciones, pequeños momentos de lo que se ha llamado también paraetnografía, ¿no? Que pasaría por un reconocimiento mutuo como investigadores y una construcción de la investigación conjunta, ¿no? Mi sensación al final es que es una mezcla de todo el rato, sobre todo por esa doble vía de poder económico y empresarial y por otro lado de poder biomédico, ¿no? Igual la paraetnografía y el poder construir entre los dos se da más con los biólogos, con las biólogas, con las médicas y luego está la parte de la gestión económica, que muchas veces es donde viene el límite, ¿no? Dentro de estos modelos, una cosa que me pasaba al acercarme al tema de la incomodidad de la propuesta de ordinaria es que todo el rato al pensarla y al hablarla con algunas compañeras decía, sí, qué interesante esto de la propuesta de la intimidad. Y era como, no, es incomodidad. Y es como, claro, y es como, sí, y volvía otra vez. Sí, porque estoy pensando en esto de la intimidad y de repente fue como, a ver, lo que pasa es que estoy pensando en qué es lo que me ha incomodado a mí en el campo y hemos llegado a colaboraciones con clínicas, ha habido colaboraciones en las que las clínicas han formado parte del equipo de investigación, ha habido colaboraciones en las que hemos acordado coautorías con profesionales de las clínicas. Todo eso me ha generado mucha incomodidad, pero creo que lo que más incomodidad me ha generado, como siempre, en realidad, y como más literatura hay, es la generación de afectos, ¿no? Una vez que, vale, sí, pues tienes un acuerdo de coautoría, entras en una clínica, entras en el día a día, te pasas unos meses todo el rato con las personas y generas una red afectiva. Incomodar a esas personas con lo que escribes es lo que más incomodidad me ha generado. En esos contextos, tener un acuerdo en los que yo devolvía algo me generaba cierta comodidad. Pero me he sentido también muy sola a la hora de pensarla, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, cosas como las coautorías a mí me han generado comodidad en esa posibilidad de incomodar. Pero también me generaba la pregunta de con lo difícil que es incomodar en estos ámbitos y llegar a poder incomodar a algunas personas que trabajan en estas clínicas, creo que es muy importante hacerlo con cierto tino. O sea, ya que vas a incomodar, que sirva de algo, ¿no? Y en ese sentido, justo publicaba Ana Requena un reportaje bastante interesante sobre clínicas de reproducción asistida la semana pasada y mostraba que creo que era el presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, que le hablaban de industria y decía, bueno, no es industria, nosotros no hacemos churros, estamos ayudando a personas a reproducirse, ¿no? Y claro, es que es verdad, o sea, como están las dos tensiones todo el rato, ¿no? Muchos profesionales están ahí por una voluntad de ayudar a gente a quedarse embarazada, está todo ese discurso todo el rato funcionando en también la propia legitimación de lo que se hace, ¿no? Entonces, para mí la pregunta es cómo se construye el mercado reproductivo en este caso, de modo en el que nadie se siente responsable de lo que pasa a nivel global, ni las pacientes, ni los profesionales médicos, ni las profesionales de biología, ni ninguno de los elementos en común, que además funciona en torno a una promesa de generar felicidad, muy heteronormativa y normativa en general, pero esa promesa de felicidad y a través de una desresponsabilización de cada una de las partes brutal. Entonces yo ahí entiendo que nuestra labor, si hay alguna que podemos hacer, es desentrañar eso para que se pueda ver cómo funcionan las relaciones de poder ahí. Pero me parece muy importante preguntarnos a quién queremos incomodar y cómo, ¿no? Y luego está claro a quién podemos incomodar y cómo y desde dónde, ¿no? Pero cuando hay esas pequeñitas ventanas de posibilidad, ¿cómo podemos hacer que esa generación de incomodidad sirva de algo, ¿no? Y no solo para que nos cierren la persiana para la siguiente vez que queramos acercarnos, ¿no? Y ahí, como muy rápido y para cerrar, como que creo que tiene que haber tres líneas que interactúen entre sí y esta es la respuesta que a mí se me ocurre por ahora, ¿no? Que es, por un lado, mantener la investigación y para eso tener acceso, pero manteniendo siempre espacios de independencia en el que podamos tener independencia, luego podemos discutir más qué significa eso dentro de contextos de cada vez más colaboración. Y por otro lado, limitaciones, pero posibilitar lo colaborativo,
hablando y dejando muy claro qué se hace en colaborativo y qué no, y qué acuerdos se llevan, y que esos acuerdos sean como muy explícitos en todos los procesos de la investigación, ¿no? También a la hora de demostrar los resultados. Y en tercero, incidencia política para ir reduciendo los espacios de mercantilización y que esos espacios de colaboración puedan ser cada vez con menos mercantilización, porque de todos los problemas que hay con esos dos tipos de poder, en el ámbito de los mercados reproductivos, lo que más limita la colaboración, para mí, en mi experiencia, es esa parte mercantilizada, ¿no? Bueno, ha quedado todo un poco liado, pero ya me callo para ver si podemos hablar un poco. Muchas gracias.